se presentó un proyecto para dotar a las Fuerzas Armadas de capacidades satelitales. El ministro de Defensa, Jorge Tayana, participó hoy de la presentación del proyecto Focus para el desarrollo de una constelación de microsatélites nacionales equipados con tecnología de observación SAR banda X de alta resolución, que permitirá una mayor capacidad en materia espacial y satelital para operaciones militares en el territorio argentino. El proyecto es desarrollado en conjunto por la empresa estatal Benx Sociedad Anónima, Vehículo Espacial Nueva Generación, la Universidad de San Martín, UNSAM, y la empresa Space Sur y tiene como objetivo lograr un servicio de procesamiento y comercialización de imágenes satelitales competitivo en términos internacionales, generando de esta manera desarrollos más rápidos, eficientes y económicos, con aplicaciones de uso dual. A lo largo de la jornada, los participantes recalcaron la importancia de la propuesta cuyo carácter dual permitirá atender necesidades propias de defensa, como así también atender demandas de otras áreas de gobierno y de la sociedad en general. Asimismo, se remarcó que este proyecto permite consolidar la soberanía argentina en materia espacial y particularmente satelital, siendo el único país en la región que produce sus propios satélites. Cabe destacar que a partir de este desarrollo las Fuerzas Armadas contarán con una capacidad inédita de observación y vigilancia sobre el territorio argentino, continental y marítimo, con actualizaciones constantes y en un entorno de comunicación cibersegura. Este sistema podrá emplearse tanto en operaciones militares, de vigilancia y control de los espacios, de búsqueda y rescate, y de apoyo logístico a las fuerzas de seguridad en cualquier condición atmosférica y de luminosidad solar, así como de una resolución submétrica. Estuvieron presentes en la presentación el jefe de gabinete, Héctor Massey, el subjefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Pedro Girardi, el subsecretario de Investigación Científica y Política Industrial, Roberto Adaro, el vicepresidente de Benx Sociedad Anónima, Juan Cruz González Ayonca, el gerente general de Benx Sociedad Anónima, José Luis Randazzo, el CEO de Space Sur, Alberto Pérez Casinelli y el director de la carrera de Ingeniería Espacial de la UNSAM, Roberto Jacielski.